Ya está cerrada la sesión. Les decía que, bueno, si bien nuestra materia es diseño geométrico de carreteras, vamos a tratar de tocar otros puntitos adicionales. A ver, la gran mayoría ha tomado, creo, topografía conmigo y se da cuenta más o menos que el geométrico de carreteras es una aplicación más, es tomar las curvas de nivel de un terreno y vamos a diseñar respuesta única, ¿verdad? Aquí este lema dice, diseño geométrico de carreteras más que una ciencia es un arte. Y esa es la realidad. En realidad, lo que habíamos hecho, más bien el ejemplo, el experimento que había hecho hace muchos años atrás en la maestría en Santa Cruz, tenía 30 estudiantes, llevé el mismo plano topográfico con el mismo origen y el mismo destino de proyecto. Y les dije, vamos a plantear el mismo proyecto y voy a tener 30 resultados diferentes, ¿verdad? La única opción de que tengamos un resultado igual a otro es que hayan hecho juntos, ¿verdad? No hay otra opción. Y tal cual, ¿verdad? Cada uno fue presentando su trabajo, sacaron el presupuesto y todos los presupuestos eran diferentes. No había un solo presupuesto que sea igual a otro. Habían algunos que eran muy diferentes a otros presupuestos, ¿verdad? Hay carreteras muy caras, hay carreteras muy baratas, y eso depende del criterio de cada uno de los profesionales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestro diseño? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que queremos es brindar caminos, carreteras, avenidas cómodas, funcionales, ¿verdad? Lo que voy a hacer en esta materia se califica mucho el criterio, porque hacer una curva de carretera, pues hace cualquiera, ¿verdad? En colegio tal vez ya les han enseñado, o sea, hacer una curvita de carretera han hecho en trigonometría fácilmente, o en geometría, ¿sí? Entonces, la parte matemática no tiene nada de dificultosa. Lo que sí es, tenemos que buscar las soluciones más económicas, las soluciones que tengan más criterio técnico. Y sí, ya puedo exigirles a ustedes algo de criterio técnico. Ya han estado en la universidad mucho tiempo, ya han pasado muchos semestres, ¿verdad? Entonces, ya han ido desarrollando el criterio en varias materias. Estamos ahorita, esta materia es de noveno semestre, entonces ya estamos a un pasito de salir a la vida profesional. Y esta es la única materia en la cual se les enseña la parte de vialidad. Y es por eso que trato de enseñar lo más posible, ¿no? Tenemos este tipo de carreteras, esto es en Rusia, un camino que, bueno, cuando les toca el deshielo ocurre esto, ¿no? No quiere decir que este tipo se ha metido a la loca ahí, ¿no? Lo que pasa es que comienza a aparecer, a ocurrir el deshielo en vías que se han congelado y pues pasa esto, ¿no? Pero parecería muy lejano a nuestra realidad, la respuesta es no. Esto ocurre en Pando y ahí no tenemos nieve, no tenemos deshielo, simplemente que no tenemos buenos caminos, nada más, ¿no? Para llegar a Pando realmente es un martirio, ¿sí? En muchas ocasiones los conductores prefieren ir hasta Brasil y entrar por el lado brasilero, que es mucho más fácil, ¿no? Los caminos de Pando tienen este problema, ¿no? Bueno, tenemos carreteras peligrosas también. Esta gráfica la he sacado de internet, corresponde al Perú. No sabemos cuán real puede ser, tal vez es un fotomontaje, lógicamente. Pero sí, tenemos caminos y carreteras extremadamente peligrosas. Una de ellas es esta de acá, el camino a los Yungas, por ejemplo, este es el velo de la novia, ¿no? Entonces, sectores como estos que son bastante peligrosos, tenemos muchos en el país. Yo tenía una foto muy linda del Curi, que lamentablemente la he perdido. Espero algún rato tal vez encontrarla entre mis cachivaches. Pero yendo a Sucre, en el camino antiguo al Curi, ¿verdad? Ahora está pavimentado, ya se ha hecho un puente para salvar todo ese problema. Pero antes se pasaba por un lugar parecido a este y peor, porque tenía una viga en voladizo, ¿verdad? Para que la llanta trasera pase por la viga, es decir, la llanta trasera pasaba por una viga que estaba fuera del camino, imagínense, ¿no? Entonces voy a seguir buscando, algún día encontraré esa fotito. Esta definición es una de las que más me gusta.
del profesor Cárdenas, del año 2002. Dice, el diseño geométrico es la parte más importante del proyecto integral de carreteras, ya que a través de él se establece su configuración geométrica tridimensional, buscando que la vía sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible con el medio ambiente. Esto es algo realmente fabuloso. Creo que Cárdenas ha logrado con esta definición englobar todos los conceptos importantes del diseño geométrico de carreteras. Arriba vemos una vía en la Costa Verde, en Lima, Perú. Un diseño realmente muy, pero muy bonito, ¿verdad? O sea, depende mucho del proyectista hacer un diseño que sea lo más estético posible, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestro curso? Vamos a estudiar todos los conceptos de diseño geométrico de carreteras aplicando la norma boliviana ABC, ¿sí? Eh, Esta norma boliviana ABC la vamos a utilizar y también la vamos a criticar un poquito, ¿verdad? Eh, Esta norma o más bien este conjunto de normas ha sido elaborado por una consultora y tiene una serie de inconvenientes, una serie de conflictos. Vamos a ir analizándolos, vamos a ir viendo. Y dice al lado, y normas internacionales. Es decir, todo lo que la norma boliviana no pueda cubrir, yo debo cubrir con normas internacionales. La norma internacional más común es la AASHTO, ¿verdad? Y al final todas están casi basadas en todas las investigaciones de la AASHTO. Vamos a realizar un proyecto completo de diseño geométrico y este proyecto debe ser realizado a mano, ¿sí? Siempre me preguntan por qué tenemos que hacer a mano este proyecto, por qué no lo hacemos directamente en la computadora. En realidad, porque en la computadora no nos da un programa de diseño. La computadora nos da un programa de dibujo, ¿verdad? El AutoCAD es un programa de dibujo. Entonces, cuando manejamos el Civil 3D, que es un programa el que más se utiliza ahora en carreteras, ¿verdad? Los gringos manejan un concepto que se llama, o que dicen, GIGO. ¿Qué significa GIGO? Significa garbage in, garbage out. Es decir, basura que entra, basura que sale. Y eso se maneja en todos los programas computacionales, ¿verdad? El que no sabe manejar mete basura y obtiene basura. Eh, entonces, si yo les enseñaría a manejar este software, ¿verdad? Que soy también profesor del software, solo aprenderían a dibujar carreteras, no a diseñar, ¿verdad? Entonces, es básicamente eso. Tenemos que aprender y haciendo a mano, ¿verdad? Sí va a ser un poquito pesado. Esta materia es pesadita, ¿verdad? Seguramente ya han consultado con sus compañeros. Pues este proyecto hay que tenerlo completo. Si no lo completamos, no tienen derecho a dar los exámenes. Es por eso que se les recomienda que si tienen otras materias pesadas con proyecto, vean la manera de escoger, ¿verdad? Necesitamos mucho tiempo para darle a carreteras. En realidad, lo más bonito es entrar y aprobar de entrada, ¿no? Es lo que siempre les recomiendo, o sea, dedíquenle todo el tiempo posible para vencerla lo más rápido que puedan, ¿no? Entonces, bueno, esa es la justificación de por qué hacemos a mano. O sea, haciendo a mano, pues se aprende, ¿no? Es como sumar. Yo a un niño no le voy a dar una calculadora científica en kinder para que aprenda a sumar. Tengo que enseñarle a sumar pues con los deditos, ¿verdad? Que entienda el concepto de la adición, de la multiplicación, y después se le va a hacer mucho más fácil, lógicamente, trabajar con la calculadora. Pero si le enseño a apretar teclitas a un niño de kinder o de colegio, pues simplemente va a aprender eso, a apretar teclitas, y no al concepto mental que es el diseño, ¿ya? Bueno, unido a esto viene resolver problemas viales aplicando el criterio, ¿no? Los exámenes no son ejercicios sencillos, sino más bien son problemas viales que tenemos que solucionar. Entonces, necesitamos aplicar criterio y es por eso muy importante asistir a clases, ¿no? En todas las clases yo voy contando experiencias, vamos hablando de la seguridad en las carreteras, cuáles son los criterios de diseño, ¿verdad? Son esos criterios que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y lógicamente, ustedes pueden ir preguntando,
La metodología que utilizo se llama exposición dialogada. ¿Y qué significa esto? Que ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, ya sea mediante el chat, ya sea habilitando su micrófono, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces pueden interrumpirme en cualquier momento para pedir una aclaración y no pasemos al siguiente punto dejando dudas, ¿ya? Entonces, en carreteras nunca he tenido este problema. Tal vez en topografía, como están recién entraditos a la universidad, son un poco más tímidos, ¿verdad? Pero en carreteras no. En carreteras nos vamos un poco más tarde porque a veces me llueven las preguntas, las dudas, ¿verdad? Las inquietudes. Y eso me gusta mucho porque además motiva al profesor a seguir avanzando, ¿no? Bueno, vamos a analizar de manera crítica las carreteras en nuestro país, ¿sí? Ustedes ya tienen que empezar a ver con otros ojos las carreteras, ¿sí? Antes cuando viajábamos, pues mirábamos el paisaje, ¿sí? Pues ahora vamos a mirar las curvas, vamos a mirar los peraltes, vamos a ver las curvas verticales, vamos a ver las longitudes en recta, vamos a ver las distancias de visibilidad, etcétera. Entonces ya comienza a ser más crítica nuestra vida como ingenieros. Vamos analizando de otra forma, vamos viendo sectores peligrosos, vamos viendo sectores donde hay posibilidad de poner mayor velocidad, imprimir mayor velocidad, etcétera. Sectores mal construidos, sectores mal planificados, sectores mal solucionados, ¿verdad? Entonces tenemos que ir analizando de manera crítica, ¿verdad? De qué manera nosotros como técnicos podríamos mejorar este tipo de situaciones, ¿ya? Y vamos a tocar tópicos especiales para una mejor práctica constructiva de carretera. Esto lo hacemos al final. Les enseño un poquito, hablamos un poco de pavimento flexible, un poco de pavimento rígido en cuanto a construcción, porque no tenemos otra materia en la que nos enseñen construcción de carreteras, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es darles un poquitito de la experiencia constructiva, que parecería fácil en realidad, pero carreteras no es algo fácil. Cuando hablaba con mi profesor Panchito Álvarez fue mi profesor de estructuras y él quería que yo me vaya por el lado de estructuras y así fue. Cuando yo salí de la universidad, comencé como calculista y luego entré a trabajar a la alcaldía y mientras trabajaba en la alcaldía calculé 3 edificios. Y bueno, estaba cumpliendo con lo que mi maestro quería. O sea, Panchito me dirigió hacia los edificios, ¿no? Entonces yo calculé 3 edificios, pero luego en la alcaldía comencé a trabajar en la construcción de carreteras. Comenzamos a pavimentar carreteras, ¿no ve? De manera muy paradójica, pues con el actual alcalde, ¿no? Ha vuelto otra vez Manfred Reyes, yo era su jefe de pavimentos. Ya me llamaron 3 amigos pensando que voy a volver a la alcaldía otra vez como jefe de pavimentos, pero no. Yo creo que ya pasó mi tiempo de municipal, pero se ha trabajado mucho. Entonces, sí le debo mucho al capitán Reyes Villa, porque nos ha capacitado a todos los ingenieros y nos ha capacitado en la parte vial. Y es una capacitación que siempre le voy a agradecer porque me he enamorado de las carreteras, me he enamorado de los pavimentos. Me he dedicado posteriormente a esto varios años a trabajar netamente en carreteras, en diseño y en construcción, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo estas prácticas constructivas de manera crítica, ¿verdad? Para que ustedes no cometan los errores que se han cometido antes y lamentablemente se están volviendo a cometer. Parecería que, pucha, la otra vez me llamó un ingeniero del ABC y me dice, oye, enseñales bien pues carreteras a tus alumnos. Me dolió demasiado, no saben cuánto me dolió, es como una patada en la oscuridad, ¿no? Me dolió mucho. Entonces me llamaron del ABC, enseñales pues bien a tus alumnos. O sea, fue una llamada hasta despectiva, grosera. Yo le digo, pero ¿qué ha pasado? ¿Quiénes son? Dame sus nombres. Ahorita voy a ver si han sido mis alumnos o no. No creo. Yo me rajo enseñándoles a mis alumnos, los maltrato con proyectos, ¿no ve? Entonces, no puede ser que estén haciendo mal su trabajo. Me dieron los nombres de los estudiantes y lamentablemente, pues, no habían sido mis alumnos. Pero no es excusa, ¿no? No es excusa, ya sea que pasen conmigo o pasen con otro docente o decidan pasar al final en verano. Bueno, yo creo que si alguien pasa en verano carreteras, no se va a meter al ABC, pero sí ha ocurrido, ¿no? O sea, vencemos en verano carreteras y luego vamos a trabajar a la administradora boliviana de carreteras. Yo creo que ahí nos está faltando un poquito no sé,
algo especial, porque si yo voy a ser carretero, pues no voy a vencer carreteras en verano, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hablar de muchos errores que se han cometido y les decía, nuevamente se están volviendo a cometer, que nos da mucha tristeza. Ya no deberían cometerse los errores del pasado. Bueno, diseño urbano y diseño rural. Esta es la parte compleja. No tenemos en la universidad una materia en la que nos enseñen diseño urbano, ¿ya? Eh, Voy a tratar de enseñarles un poquitito. Cada semestre trato de hablar un poquitito de diseño urbano, pese a que no les damos tarea ni trabajo, pero sí hablamos un poquito de diseño urbano. La pregunta del examen, por ejemplo, del semestre pasado, fue justamente una curva entrando a una carretera, una curva de una avenida entrando a una carretera. Entonces ha habido un poquito de desazón en los estudiantes, ¿no? No sabían cómo emplazar y demás. Entonces, voy a ser tal vez un poco más cauto con las preguntas de examen. Entonces, vamos a avanzar, si quieren, de una manera un poquito más detallada y explicar cómo se puede enlazar una avenida de ciudad con una carretera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también dependo mucho de las preguntas de ustedes, ¿no? O sea, que los estudiantes puedan preguntar sus inquietudes y vamos a ir aclarando. Bueno, en el tema de diseño urbano, en el mundo se está priorizando la facilitación del transporte no motorizado. Esto es algo que está en boga en todo el planeta. ¿Cuál es el concepto? Las ciclovías, la bicicleta, ¿no? Se ha definido que la bicicleta no contamina, etcétera. Entonces, en muchos lugares se puede transitar en bicicleta, ¿no? ¿Cuál es el conflicto de las ciudades? Tenemos congestiones de tránsito y esta congestión de tránsito produce emisiones. Los vehículos están funcionando en primera, segunda, tercera, ¿verdad? Y están consumiendo mucho combustible, se paran los autos, ¿verdad? Están en neutro consumiendo combustible. Entonces tenemos todo esto unido a la molestia de la gente, malos humores, etcétera. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Cuando tenemos vías pavimentadas, ¿verdad? Cuando tenemos vías en buena condición, los costos de transporte disminuyen, ¿verdad? Así debería ser. Los tiempos de viaje también disminuyen. O sea, antes tardábamos yendo a Sucre 12 horas, ahora llegamos en 6, ¿no? Pero lamentablemente aumentan los accidentes carreteros. ¿Por qué aumentan? Porque tenemos mayores velocidades, ¿no? Antes, cuando era de tierra, pues los huecos, había que ir un poco más lento, ¿no? Ahora, pucha, se va a 100 por hora, 120 por hora. Vamos a hablar de la función de la carretera, ¿sí? Vamos, estoy haciendo un pequeño adelanto de todo lo que vamos a ir viendo y por si acaso van a tener ustedes todas las presentaciones, las voy a convertir a PDF y las voy a ir subiendo a Classroom para que las vayan descargando. Si me olvido, me atraso, por favor, háganme recuerdo. Ahorita estoy sin trabajo prácticamente. El puente que estamos construyendo en Taquiña está paralizado desde la última mazamorra. Y bueno, cada que llueve, pues como hoy día nos preocupamos un poquito porque ahorita está totalmente limpiecito, hemos arreglado los estribos y estamos listos para lanzar las vigas, ¿no? Pero no nos han pagado, el gobierno no paga, las constructoras han debido escuchar, han debido leer. Entonces ahorita estoy con todo el tiempo, no estoy distraído, tengo un colegio igual en La Paz que estoy construyendo que está paralizado también, ¿no? Entonces esperemos que las nuevas autoridades comiencen a ponerse las pilas y reactiven un poco la economía en el sector construcción que está absolutamente paralizado, ¿ya? Bueno, hablando de la función de la carretera, decíamos que tenemos autopistas, tenemos las carreteras convencionales, aquí podemos ver las velocidades, y tenemos estas novedades. Esto no está en la norma boliviana, que son las carreteras en ciudades, las famosas travesías, ¿no? Así están en la norma peruana. Vamos a hablar mucho de la norma peruana también, porque nos estamos aferrando en muchas cosas a los peruanos, ¿no? Tenemos carreteras de acceso a zonas residenciales que tal vez ya no entran en el concepto de carreteras, tal vez más como avenidas, ¿no? Son más como avenidas, pero hay muchas que no se pueden calificar, ¿no? La Blanco Galindo, por ejemplo, ¿qué cosa será? No sabemos si es carretera, si es avenida, si es autopista, no sabemos al final y comenzamos a descartar.
Pero lo interesante son estas carreteras en ciudades, las travesías. ¿Qué son las travesías? Yo diría que es al revés, son ciudades en carreteras. Y me dirán ustedes, ¿cómo es esto? Claro, se construyó la carretera Cochabamba-Santa Cruz en el año 1900, se abrió la carretera en los años 1940, 1950. No había mucha gente que vivía en la zona, entonces la gente se comenzó a sentar cerca al camino, pues, ¿no? Para vender comida, vender refrescos, etcétera, o sacar los productos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esos asentamientos se han ido convirtiendo en Villatunari, Chimoré, Ibirgarzama, ¿verdad? Y más allá, pues la terrible Yapacaní, ¿no? Llegar a Yapacaní es terrible, tienes que frenar y pasar todo Yapacaní lentito, porque si Yapacaní tiene 20,000 habitantes, tiene 30,000 motitos, ¿no? Y las motitos están por todo lado y la gente anda pues en shortcito, con chinela, en su motito por todo lado, y uno que está corriendo, viajando a Santa Cruz a más de 100, llegamos a Yapacaní y tienes que pasar despacito a Yapacaní, las motitos se te cruzan por todo lado. Entonces, estas carreteras en ciudades, ¿verdad? Ya, ¿cómo las llamaríamos? Pues la carretera Cochabamba-Santa Cruz, pero estamos atravesando Yapacaní, ¿verdad? Tenemos que frenar, ahí nos encontramos ya con semáforo, con rompemuelle, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de la seguridad de las carreteras. Todas las carreteras son seguras a velocidades bajas, ¿verdad? Permítame enchufar mi computadora. Se va a apagar ahorita. Entonces dice, la mayoría de los conductores conducen a una velocidad que creen que es segura, ¿verdad? Y ese es el problema. El conductor cree que está yendo con una velocidad realmente segura, ¿no? Cosa que no ocurre. Entonces ahí se presentan los accidentes, ¿no? Pero bueno, todo lo que estamos hablando ahora en carreteras, ustedes que están ya en noveno semestre, todo lo que vayamos hablando es tema de tesis. Todo lo que vayamos hablando. Por ejemplo, acá estamos hablando de las travesías, hemos hablado. Perfecto. Un estudiante ya ha presentado una alternativa de solución en Ibirgarzama, por ejemplo, ¿no? Pero otro estudiante podría presentar en Villatunari, tenemos Chimoré, tenemos tantos lugares para hacer tesis de eso, ¿no? Ahora estamos hablando de la seguridad en carreteras. Podemos analizar sectores peligrosos, podemos analizar accidentabilidad. Aquí en la ciudad, accidentes en la ciudad, problemas de frenos, no sé, alcoholismo, etcétera. A ver cuáles son los problemas que ocasionan todos estos accidentes, ¿no? Aquí vemos igual la seguridad en carreteras, ¿sí? Las autopistas tienen control total de accesos. Nadie puede entrar, o sea, no tenemos accesos, ¿no? Ni salir en una autopista. Entonces, la Blanco Galindo, por ejemplo, no es una autopista, ¿no? Las carreteras convencionales deben tener carriles separados para bicicletas y peatones. Las carreteras que pasan por las ciudades tienen amplias instalaciones para peatones y ciclistas. Así debería ser, ¿verdad? Las carreteras de acceso a zona residencial con bermas amplias para poder parquear, ¿no? Entonces son ciertas cosas que necesitan el criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Este tema es bien complicado. ¿Cuánto tiempo lleva modernizar nuestros estándares? ¿Verdad? Yo visito y visitamos, ojalá esta pandemia acabe pronto, ¿verdad? Y podamos visitar una obra. Hace mucho tiempo que no vamos a visitar. La última vez que hemos ido fue a la IE de la Integración. Una estudiante, bueno, siempre pido que alguien sea el presidente de curso o presidenta para que nos pueda ayudar a trabajar un poquito mejor, tal vez como portavoz inclusive de estudiantes, pero hace unos semestres atrás tuve un estudiante, Ruth, fue la presidenta y se empecinó en que vayamos a obra y lo logró. Y fuimos a la Y de la Integración, ella se ocupó de alquilar el bus, de cobrar las cuotas de los pasajes, etcétera, y nos fuimos a ver la Y de la Integración. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando uno visita las obras, comienza a analizar con un criterio técnico cuáles son los estándares que no deberíamos utilizar. Aquí dice, muchas de nuestras estructuras de drenaje, por ejemplo, son mortales. Acá vemos, por ejemplo, este tipo de situaciones. ¿Esto se podría evitar? Claro que se puede evitar. Siempre hay opciones técnicas y vamos a ir viendo durante todo
toda la materia, situaciones en las cuales los ingenieros podían haber evitado construir cosas peligrosas, ¿no? Aquí vemos una cuneta realmente muy complicada. No es una cuneta, parece una trampa, ¿no? Una llanta entra aquí, el auto va a volcarse. Igualmente esto de acá, ¿no? Estas cunetas trapezoidales muy grandes son extremadamente peligrosas. Esto es un hueco al lado del camino que realmente puede provocar un accidente. Si necesito tener un canal profundo para drenaje, pues tendré que colocarle acá una tapa de hormigón armado, ¿verdad? Tendré que colocar acá una tapa de hormigón armado. Es que no puedo dejar un hueco al lado del camino. Imagínense, pierde control un vehículo, entra al hueco y se va a volcar. Entonces, dice, seguimos manteniendo los mismos estándares de diseño y nadie sabe por qué. Bueno, sabemos por qué, porque no hay quien pueda cambiar estos estándares. En el Chapare me pidieron que construya una cuneta de este tipo. Yo me rehusé totalmente. O sea, no se olviden que la cuneta se diseña por área hidráulica. Yo he diseñado una cuneta triangular, como las que siempre utilizamos, pero cumpliendo el área hidráulica para las lluvias del Chapare. Entonces le mostré al ingeniero, al supervisor, y el supervisor me dijo, no, lo siento, yo quiero trapezoidal. Entonces, tal vez otras empresas digan, bueno, ni modo, él quiere, el supervisor es el que me paga, entonces lo dejo así. Pero no, yo dije, no, no es correcto, o sea, no puedo dejar yo algo peligroso. Entonces, le dije al ingeniero, hagamos una reunión de alta ingeniería. Invitaremos a ingenieros de la Sociedad de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros Civiles, y que ellos ayuden. Lógicamente que lo logré, hablé con el alcalde, esto era para Ibir Garzama, y hablé con el alcalde, se llamó a un par de ingenieros, los recibimos en Ibir Garzama, y al final se acordó, ellos dijeron, lo que tú has planteado está bien, ¿no? O sea, pero yo solo quería que ellos estén de aval para que con esa fuerza logremos cambiar ese diseño peligroso que quería este ingeniero, ¿no? Y al final se cambió, tuvimos la cuneta triangular, pero este ingeniero se enojó conmigo para siempre, ¿no? Bueno, los elementos de una carretera. Aquí podemos ver todos los elementos que componen una carretera. Vamos, como les digo, estamos haciendo ahorita un repaso de todo lo que vamos a ir viendo durante el semestre, ¿sí? Cuando estamos en el aula y les muestro esto, les pregunto, ¿ustedes creen que en Bolivia se cumple, verdad? Todas estas partes de la carretera. Y muchos responden de que no. Le tenemos muy poca fe a veces a nuestra ingeniería, ¿no? Decimos, no, no cumplimos muchas cosas. Y la respuesta es, en realidad, tratamos de cumplir, ¿sí? En muchos casos no se cumple, pero esto no es por falta de plata, es por falta de criterio, ¿verdad? Porque a veces no se necesita mucha plata para poder cumplir con todas las normas. Necesita solamente criterio, ¿ya? Bueno, el derecho de vía en las carreteras es de 50 metros del eje, tanto izquierda como a derecha. Es decir, estos 50 metros le pertenecen al Estado. ¿Para qué? Para poder hacer ampliaciones futuras, para hacer doble vías, ¿verdad? El tráfico va creciendo poco a poco y algún rato vamos a necesitar construir dobles vías, ¿no? En el camino a Sucre, van a ver si van por tierra, letreros, pucha, cada kilómetro han puesto, creo, un letrero que dice derecho de vía, el Estado es, bueno, le pertenece al Estado, ¿verdad? 50 metros del eje del camino. No sé cómo les pueda ir, pero lo que pasa es que se han asentado, igual que decíamos, yendo a Santa Cruz, se han asentado en varios pueblitos. Ahí tenemos Surima, tenemos Quiroga, tenemos Zamora. Todos esos pueblitos se han ido asentando y se han pegado demasiado. En la zona del Chaco se han pegado tanto que las casas están aquí. O sea, las casas están construidas ahí, al lado del camino, pero ahí al ladito. No hay espacio ni para parquearse, ¿ya? Entonces, bueno, les han ido poniendo el letrero, pero yo veo muy improbable que en algún momento puedan expropiar todas esas casas cuando se requiera construir una doble vía. Bueno, ¿cuáles son las condiciones básicas de diseño, no? Lo que deberíamos tener es un estudio de tráfico, ver la función de la carretera, tratar de que el trazado armonice con el entorno. Ahora estamos con el tema de la ley ambiental muy, muy fuerte, ¿verdad? Analizar las velocidades de proyecto, vamos a analizar todas las velocidades, vamos a analizar los niveles de servicio, cuál es la calidad que brindamos nosotros
con nuestra carretera, ¿verdad? Al público. Tratar de evitar tramos excesivamente rectos es un elemento fundamental de diseño para que la gente no se duerma, ¿verdad? Los conductores con tramos muy rectos se comienzan a cansar y se duermen. Ver la distancia de visibilidad de frenado, ver la distancia de sobrepaso para sobrepasar a vehículos que están yendo despacio, y etcétera. Hay muchísimos elementos. Hemos hablado aquí de unos cuantitos para nombrar algo que vamos a hacer. Bueno, eh, eh, esto pertenece al libro de Jacob Carciente. Jacob Carciente nos hace este análisis de planta, perfil y una perspectiva de los alineamientos. Claro, Carciente saca estos libros pues en los años 50, 60, y en esa época no había modelación computarizada. Yo no podía modelar mi camino, mi carretera para ver justamente cómo estaba quedando, ¿no? Aquí podemos ver todo lo que Carciente nos ha planteado y les diré que es muy útil también esto, no crean, porque yo puedo revisar mi perfil de terreno cuando haga mi diseño. Aquí tenemos el perfil. Yo puedo revisar el perfil y con este perfil ya tengo una idea de más o menos cómo está la perspectiva del proyecto, ¿no? Aquí vemos superposición de planta y elevación en diseño espacial, igual, ¿verdad? Y aquí vemos perfiles un poquito complicaditos, ¿no? Nos muestra como graditas, ¿sí? Ocurren estas cosas. Todo lo que estamos viendo aquí han ocurrido en varios proyectos. Y esto es lo que más ocurre, que es la pérdida de trazado, ¿no? Aquí no vemos qué hay más adelante, ¿sí? Y al fondo vemos algo. Aquí, por ejemplo, una pérdida de trazo, ¿sí? Donde hay curva a la izquierda. Entonces no se ve dónde comienza la curva. ¿Sí? Aquí también vemos otra pérdida de trazo. Y hay pérdidas de trazo bastante complicadas, ¿no? Bueno, ahora podemos modelar nosotros. Lógicamente, cuando terminen la materia, yo les recomiendo siempre que tomen un curso de Civil 3D, o si quieren, yo les puedo dar igual el curso. Hacemos un grupo de estudiantes y hacemos el cursito de Civil 3D para completar la materia, no hay ningún problema, ¿no? Y en esa modelación yo puedo ver justamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo se ve mi camino, cómo se ve mi carretera, ¿sí? Y analizo los sectores críticos, si se pueden mejorar un poquito, cuánto costaría mejorar para tener mayor visibilidad, ¿no? Aquí vemos un sector igual con pérdida de trazo, pero muy complicado. Fíjense los letreros fuera de lugar. Aquí nos está avisando que hay curva a la izquierda, pero ya el letrero está en plena curva, ¿no? Entonces acá pide no rebasar, por ejemplo, ¿no? Y aquí los postes de luz me indican que el camino podría estar yendo hacia allá, o sea, puedo estar muy confundido en muchas circunstancias, ¿no? Entonces hay que poner igual la señalización con mucha anticipación para avisarle al conductor que tiene que frenar, ¿no? Y bueno, tenemos cosas como estas también que indica sin comentarios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el temario a grosso modo? Ya no lo he detallado porque tenemos hartas cosas que revisar. Aquí a grosso modo tenemos la primera parte de la materia que es el diseño planimétrico, tal vez la más cortita. El diseño planimétrico nos da el trazo planimétrico, las curvas horizontales y la sección transversal, ¿verdad? Con eso yo tengo mi diseño planimétrico. Pero luego viene el diseño altimétrico. Con el altimétrico tengo que ver la visibilidad, curvas verticales, ver las pendientes, ¿verdad? Ver los peraltes, analizar el movimiento de tierras. ¿Sí? Así a grosso modo es lo que vamos a hacer en la parte de diseño altimétrico. Y luego tenemos tópicos adicionales que sí, los llevamos todos los semestres. Esto sí no falla, ¿verdad? El drenaje de carreteras, que es muy importante, y los métodos constructivos, ¿ya? Hasta acá alguna pregunta, alguna duda tal vez, algún comentario. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, Adelante, respecto a la sí. bibliografía, ¿qué libros nos recomienda? Creo que aún no he llegado a eso. Aquí está. Está bien. Gracias. En el tema de bibliografía, el libro más utilizado
el más fácil, viene a ser casi como el Chungara de carreteras, es el de Cárdenas Grisales, James Cárdenas Grisales, ¿verdad? Este lo dejé yo hace muchos años en la fotocopiadora de civil, pero se lo pueden descargar de internet. Hay en PDF para descargarlo, ¿verdad? Si no lo tienen, yo se los puedo facilitar con todo gusto, lo subo a la plataforma. Este es un libro muy facilito, es un libro que trae ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. O sea, igual que el de McGraw-Hill, digamos, ¿no? Facilito. Entonces, ese es de Cárdenas. El otro, que era la Biblia de los carreteros, es Jacob Carciente, Carreteras, Estudio y Proyecto. Este es muy completo. En realidad, todos los ingenieros que han trabajado en servicio de caminos y en todas las empresas de caminos tenían este libro como la Biblia. ¿Por qué razón? Porque incluso esta habla de los ensayos de suelos, o sea, es un compendio absolutamente completo de carreteras. Muy lindo. Don Jacob ya ha fallecido hace muchos años. Yo he utilizado una fotocopia durante mucho tiempo. Hoy día he decidido mostrar mis libros. Les voy a mostrar. Libro de topografía, el Wolf, y pues no está aquí. Alguien se lo ha sacado. Este es el libro de James Cárdenas Grisales, Carreteras. Carreteras de Cárdenas Grisales. No logra enfocar la pantallita, ahí está, ¿no? En la portadita justo están esas pérdidas de trazo y esas cosas. Es un libro muy lindo. Yo lo he tenido en fotocopia durante muchos años y bueno, ahora lo tengo más como una joya, como un recuerdo de todo lo que ha ayudado este librito. Entonces, mi Cárdenas Grisales lo voy a ofrecer como premio. Voy a lanzar un concurso para que cambiemos el logo, escudo de nuestra carrera, porque hemos copiado de la Universidad de Panamá el escudo de nuestra carrera. Es una copia burda de la Universidad de Panamá. Muy triste, ¿no? Que no tengamos esa originalidad para hacer un propio loguito, propio escudo de San Simón, para Civil San Simón. Entonces, el Cárdenas con el que he trabajado tantos años, pues lo voy a ofrecer como premio y ojalá alguien participe para poder tener un escudo, un logo, no sé, de nuestra carrera, ¿ya? Bueno, Inge- sí, adelante. Buenas noches, ingeniero. Solo como referencia, ¿cuánto costó su librito? Porque se ve que es el original, ¿no? Este me lo han traído de Venezuela, don Cárdenas, ese venezolano. Me lo han vendido en $45 y lo considero económico para su presentación porque tiene las imágenes. A ver, le voy a quitar este protector espérenme un cachito, La pregunta era un cachito. porque nosotros manejamos el libro igual, pero es la copia, ¿no? Creo que cuesta 30 bolivianos por economía. Correcto, correcto. Espérame un cachito. Ahora sí, ¿no? Sí, aquí está. Y es un libro muy bonito, de verdad que trae todos los elementos, las gráficas. Claro, ya ha quedado un poquito antiguito, ¿no? Tenemos libros un poco más modernos, pero como les decía, la copia es lo mismo. O sea, yo he trabajado con una fotocopia, pero bueno, mi fotocopia tiene un valor sentimental, por eso decía, la voy a ofertar como premio, porque con esa copia que la bueno, está cargada pues de energía y varios proyectos encima. Son 15 años de hacer carreteras con esa copiecita, ¿no? Bueno, seguimos con la bibliografía. Les decía la norma boliviana, que también si no la tienen, yo les puedo poner en Classroom para que se descarguen. Estos sí no necesitan impreso para nada, porque en realidad la norma boliviana de diseño geométrico trae como 600 páginas, algo así, es muy grande. Pero de geometría, de lo que nosotros necesitamos, solamente son como 150 páginas, ¿no? Tal vez un poquitito más.
La norma AASHTO, sí, esto en algún momento dado van a necesitar ustedes, ¿ya? Entonces también les puedo proporcionar la norma AASHTO de diseño geométrico. Todo esto lo puedo subir a Classroom para que se vayan descargando. El texto guía de la materia, ustedes pueden fotocopiarse de sus compañeros, prestarse de compañeros que ya han vencido. Todas las preguntas teóricas de la materia salen del texto guía y de lo que hablamos, lógicamente, en clases y de los PDFs que voy a ir subiendo después de cada clase, ¿no? Básicamente es eso. Y además, pueden ustedes buscar textos y normas en Internet. Hay muchos textos interesantes, hay normas de otros países, ¿verdad? Hace 3 semestres defendieron sus compañeros, que eran mis auxiliares de docencia, defendieron, no, uno era mi auxiliar, defendieron un análisis comparativo de la norma peruana, la norma chilena, la norma colombiana y la norma boliviana, ¿no? Fue una tesis muy interesante porque cada norma tiene sus propias características en función a su topografía, ¿no? Bolivia es un país que tiene una topografía muy, pero muy variada. Entonces, en este caso necesitamos a veces recurrir a otra normita para complementar, ¿no? Pero tenemos la norma boliviana, que la vamos a estudiar, la vamos a leer, la vamos a analizar de una manera crítica también, porque si yo encuentro algo raro, ¿verdad? Tengo que hablar con mi supervisor, ¿sí? Porque no puedo salirme de la norma boliviana sin permiso de mi supervisor. Si yo estoy diseñando algo, tengo que justificar de una manera técnica, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo un cambio? Entonces yo recomiendo a supervisión y le digo, la norma boliviana indica, por ejemplo, una curva con una longitud de 100 metros, pero yo recomendaría utilizar más seguridad y utilizar una curva de 200 metros. Debo justificar la razón. ¿Está bien? Bueno, la calificación de nuestra materia, la evaluación, ¿cómo va a ser? El examen vale el 50% y el proyecto vale 50% también, con la salvedad de que el proyecto es absolutamente obligatorio, ¿ya? Tenemos un trabajo de investigación que vale 10 puntos. Eh, Creo que en topografía ya han visto alguna vez, muy poca gente se anima a hacer investigaciones, pero todo lo que vayamos hablando es sujeto de investigación. Por ejemplo, ahorita hemos hablado de normas, muy bien, alguien puede agarrar la norma checoslovaca y presentarla, listo. Mostrar algunas cosas de la norma checoslovaca, sí, y listo, presentarla, ¿no? Tal vez un ejercicio, todo es válido. O sea, cualquier cosa que ustedes consideren que puede aportar al conocimiento tanto de los estudiantes, inclusive del docente. No se olviden que a veces los estudiantes encuentran en Internet cosas que el docente nunca había pensado encontrar, ¿verdad? Como que ha ocurrido. Un estudiante me presentó, porque yo en clases les decía, en una espiral de transición tiene que haber la espiral, acá, la curva, hasta acá, y la espiral de salida. Y un estudiante me dice, ¿qué tal si eliminamos esta curva de acá y unimos espiral con espiral? Yo le digo, no creo que funcione de manera física. Y el estudiante ha hecho la investigación y me ha planteado y ha presentado, ¿no ve?, un análisis físico de 2 espirales unidas, sin curva central, ¿no? Muy interesante. Entonces, como verán, esa investigación, por ejemplo, me ha sorprendido mucho. Es algo que yo jamás había pensado y un estudiante me lo ha planteado, ¿sí? O sea, el estudiante al final ha enseñado a su profesor y creo que eso es muy meritorio, ¿ya? Al igual que en topografía, en mis materias, el requisito indispensable es aprobar un examen. ¿Está bien? Claro, podrían hacer su evaluación o más bien su proyecto, sacarse 100, en su investigación ponerle 10 puntos, ya tienen 60, repiten el segundo parcial y sacándose 0 en exámenes podrían aprobar, ¿no? Entonces, no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Digo, por lo menos tenemos que aprobar un examen, ¿verdad? Cuando hablábamos con los ingenieros de Argentina, pues no lo pueden creer, ¿no? Porque en Argentina se dan 3 exámenes, materias son anualizadas, y tienes que aprobar los 3 exámenes. Si has sacado 100 en el primero, si has sacado 100 en el segundo, y en el tercero te aplazas con 40,
pierdes la materia. Así es en Argentina, bastante exigente, ¿verdad? Entonces, por eso cuando hablábamos con los ingenieros argentinos del sistema de educación boliviano, pues consideran que tenemos demasiadas facilidades, ¿verdad? Pues me dicen, no puede aprobar un estudiante la materia sabiendo un pedazo de materia, y eso ocurre acá. En primer parcial hay estudiantes que le chantan 100, ¿no ve? Y en el segundo parcial le chantan 20, entonces promedio 60, ¿no? Entonces, bueno, ya queda, depende, bueno, depende de cada estudiante, estudiar para los dos exámenes y aprender la materia. No se olviden que al que le guste la vialidad, las carreteras son hermosas, las carreteras son bellas. Como tienen carreteras es pues fabuloso. Pavimentar, el otro día pasé, después de mucho tiempo, a sentir el olor del asfalto, ¿no? O sea, es impresionante como cuando trabajas, te acuerdas hasta del olor del asfalto. Entonces, bueno, si yo quiero trabajar en esto y quiero dedicarme a ser ingeniero vial, pues tengo que estudiar bastante, ¿no? Tengo que dedicarle tiempo, ¿sí? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta acá antes de que entremos a las curvas peligrosas? Inge, buenas noches. Buenas, Karen, ¿cómo estás? Una consultita, Inge. ¿Van a hacer un proyecto por parcial? El proyecto se divide en dos partes. Creo que aquí estaba igual que el temario. La primera parte del proyecto abarca todo lo que es planimetría, solamente planimetría, ¿verdad? Y la segunda parte del proyecto abarca todo lo que es altimetría. Eso sería para el segundo parcial. Entonces, tú haces tu primera parte del proyecto y el examen, la evaluación solamente es de planimetría. Luego, completamos el diseño completito, ¿verdad? O sea, completamos lo que es altimetría y el segundo examen ya es solo de altimetría. Estos tópicos adicionales de acá entran únicamente en la parte teórica. Yo no les voy a dar ejercicios de drenaje, ni les voy a pedir que hagan el drenaje del proyecto, ¿no? Solamente entra en la parte teórica del examen, nada más. Súper, Inge, gracias. Ok. Ahora, la recomendación para el proyecto, ya que estamos hablando del proyecto ahorita. No tengo aquí a mano un proyecto, sí lo sé. El proyecto, agarren un folder grande. Imagínense, el proyecto va a ser, es un estudio de diseño final de una carretera. Perfecto, o sea, tiene todo lo que tiene que tener un estudio. Es un proyecto bastante completo. Tenemos 5 auxiliares de docencia que nos van a ayudar, van a estar este jueves ya con nosotros. Vamos a comenzar oficialmente la materia el día jueves. Entonces, pues ellos van a comenzar a trabajar con ustedes, van a hacer grupos de WhatsApp, las revisiones las van a hacer vía fotografía de WhatsApp, les van a enviar los avances directamente por WhatsApp, ¿no? No hay otra opción por ahora, hasta que no tengamos las clases por lo menos semipresenciales, ¿verdad? Que hasta ahora creo que no se está dando, ¿no? Entonces, los auxiliares van a ir siguiéndoles a ustedes todo su diseño, desde el trazo planimétrico, que es súper bonito, ¿verdad? Vamos a ir trabajando lentamente, ¿verdad? Pueden hacer videoconferencias, pueden utilizar la plataforma Zoom, pueden usar todo lo que ustedes gusten, ¿verdad? Yo voy a brindar todas las facilidades que estén a mi alcance para que puedan ir revisando de manera regular todos los días jueves. Nuestro horario básicamente está los días lunes, es la teoría, el día jueves también complementamos teoría, ¿verdad? En la mañana jueves. Y jueves en la tarde es la revisión de proyectos. Entonces, vamos a aclarar dudas. La clase de jueves en la tarde ahorita casi no la utilizamos porque, bueno, antes era muy bonito ir al aula y ver a todos los estudiantes entrando con sus planos, ¿verdad? Era un movimiento que realmente me fascinaba ver el trabajo de cada uno de ustedes, las ganas que le ponían, ¿verdad? Su timidez de acercarse al ingeniero Vera para que vea su proyecto, y alguno que otro se iba acercando, y era bonito ver cómo iban perdiendo el miedo todos, y al final me rodeaban con sus proyectos, íbamos revisando, íbamos aclarando. Y bueno, ojalá volvamos pronto a esa dinámica que la extraño bastante, ¿no?
Entonces, los días jueves nos conectamos un ratito ahora igual vía Zoom para aclarar dudas del proyecto. Van preguntando las dudas, en qué cositas están fallando, ¿verdad? Me pueden mandar una imagen, pueden compartir su pantalla, etcétera. De tal manera que los jueves en la tarde son únicamente para revisión de proyecto. Y si no hay muchas dudas, bueno, pues nos vamos más rápido y ahí comienzan ya ustedes solamente a enviar y quedan con los auxiliares para enviarles su avance de proyecto para que ellos ya vayan registrando y vayan calificando. ¿Ya? Bueno, eso sería en cuanto a proyecto. No sé si hay alguna duda adicional del avance, de la evaluación. A ver, seguiremos avanzando. Si hay preguntas, me interrumpen nomás, no se preocupen. Estamos hoy día rompiendo un poco el hielo. Bueno, en carreteras tenemos el gran conflicto que son las carreteras de montaña. Las carreteras de montaña son las que nos causan mayores dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces yo tengo que ingeniármelas para poder dar solución. Y la solución más complicada es esta, de dar curvas peligrosas. Se está señalizando ya desde el año 2008, ¿verdad? Desde el año 2006 inclusive, con la velocidad a la cual se recomienda dar la curva, ¿verdad? Aquí vemos estas curvas de retorno que son muy bonitas y se llaman de retorno porque aquí tengo un sentido norte-sur y aquí tengo un sentido sur-norte, ¿verdad? Entonces, estamos subiendo el cerro. Esa es la única forma de subir cerros cuando tenemos pendientes muy fuertes. Aquí vemos igual una curva de retorno con gran desarrollo, ¿verdad? Las tangentes eran muy cortitas. Esto vamos a ver tal vez de nuevo cuando hagamos curvas. Pero esta es una solución de curva de retorno de gran radio, ¿no? Vemos por acá va a estar más o menos el radio. Entonces tenemos todita esta curvita de retorno, ¿no? Aquí vemos algunas situaciones especiales. Hay muchas, muchas, y realmente cada carretera, como les contaba hace rato, yo me dediqué primero a hacer, bueno, cálculos estructurales con mi amigo y profesor Panchito Álvarez. Y un día Panchito me dice, cuando estaba dolido, cuando le digo, Panchito, me voy a dedicar a la geometría de carreteras, me gusta mucho, estoy trabajando en diseños geométricos, ¿no? Panchito me dijo algo que, claro, a una persona que no sabe de carreteras tal vez puede lastimar, pero Panchito me dijo, ¿cómo vas a hacer pues carreteras tan facilito? Si lo difícil es los edificios, o sea, calcular edificios. Querido Panchito, le dije, mira, en un edificio tú agarras planta tipo, ¿verdad? La copias, pones al simulador y listo, es lo más fácil del mundo. Carreteras es difícil, le digo, porque en realidad avanzas 1 kilómetro y encuentras roca, avanzas otro kilómetro, encuentras arcilla, avanzas otro kilómetro, encuentras manantiales, avanzas otro kilómetro, vuelves a encontrar roca, más allá encuentras arcilla expansiva, arcilla dispersiva, o sea, claro, eso le dije también para molestarlo al querido Panchito. Es cierto, las estructuras requieren un grado muy alto de análisis, ¿verdad? Pero las carreteras son apasionantes. Las carreteras son apasionantes. Yo creo que cada uno, yo he calculado edificios y ahora he vuelto a calcular el colegio que hemos construido hace unos 3 años ya. Sí, el tiempo pasa muy rápido, hemos estado parados todo el 2020 y ahora estamos a 2021, como si nada. Ese colegio yo lo he recalculado, por ejemplo, he desempolvado mis antiguos libros de estructuras y con su ex auxiliar José Miranda Vargas hemos calculado el edificio. Él ha estado a mi lado porque siempre necesitas a alguien que te ayude a verificar los fierros, que no estés equivocándote en nada, los momentos y toda una maravilla. Entonces, sí, me gusta calcular edificios también, pero carreteras es una pasión diferente. No sé si ustedes algún rato, yo creo que sí, algún rato me van a entender. Aquí vemos una curva forzada por un puente. Esto es en Italia, con un puentecito que es patrimonio también y no querían demolerlo ni nada, ¿verdad? Entonces se ha mantenido el puente, pero no hay una señalización aquí que les avise a los que están viniendo que hay una curva muy cerrada. Fíjense, acá se nota la frenada
Aquí sí se nota una pequeña frenada, ¿no? De un tipo que ha dado la curva a toda velocidad y claro, se cerró. O sea, no tienes desarrollo de curvatura. Si manejamos la inercia de la curva viene así, sale aquí, ¿no? Entonces sale del proyecto, ¿no? Bueno, tenemos muchas de estas curvas en nuestro país, yendo a MIS, que han debido ver de estas curvas, hay muchas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado para darlas. Aquí vemos una solución de un sector donde no había por dónde subir al cerro, pero fíjense, se ha construido acá un sistemita de viaducto para permitir que los autos puedan seguir ascendiendo, ¿verdad? Con la pendiente del cerro. Entonces, las soluciones viales también son estructurales. Hay que diseñar puentes, hay que diseñar viaductos, hay que poner muros de contención, hay que ver el tema de los drenajes, hay que ver el tema de las alcantarillas, hay que ver tema de deslizamientos, hay que ver estabilidad de taludes, hay que ver clasificaciones de suelos. Entonces, tenemos muchas cosas para analizar antes de construir, ¿no? No nos vamos a pelear con los estructuristas, pero carreteras tiene muchos más elementos para analizar que un edificio. Acá tenemos curvas continuas. Las curvas continuas nos generan muchos dolores de cabeza porque no hay la distancia correcta para hacer sobrepaso. Entonces, han visto el otro día, hay un video de un motociclista que estaba viajando en carretera y una flota, la flota El Dorado, le ha cruzado, ¿no? Lamentablemente no entiendo cómo los floteros, bueno, disculpen la palabra, los choferes de flota, pueden arriesgar no solo su vida, sino la vida de toda la gente que llevan en el pasaje, ¿no? O sea, si yo estoy en un Surubí, por ejemplo, viajando al Chapare, que estoy haciendo ahora visitas a ver el proyecto que están haciendo, el Surubí a veces quiere invadir, le digo, oye, viejo, ¿qué te pasa? ¿No? Está prohibido invadir en curva, ¿no estás viendo? Entonces yo lo riño al chofer. Le digo, oye, está mi vida en juego, o sea, ¿qué pasa si a la curva te encuentras con un tráiler? Nos va a limpiar, ¿no? Entonces la gente ahí recién reclama un poquito. Cuando alguien reclama, pues todos reclaman, ¿no? Sí, frene, vaya más lento, etcétera, ¿no? Pero en la flota estamos a veces durmiendo y no lo vemos al chofer, y el chofer invade curva. Y eso no es correcto, ¿no? Deberíamos tener mucho cuidado y la sanción debería ser muy fuerte para los choferes, sobre todo de flota. Al final, si vas en tu auto y decides suicidarte, pues es tu problema. Lamentablemente en ese suicidio te vas a llevar a la gente que viene en el otro sentido, pues que no tiene culpa alguna, ¿no? Bueno, acá tenemos en Italia algo muy interesante. En Italia, fíjense la cantidad de curvas. Si estuviéramos en Bolivia, el ingeniero diría, bueno, meta tractor y dinamita y la carretera va a ser una recta. Ahorita no me deja hacer esto. La carretera va a ser... Ahora sí. La carretera en Bolivia sería una cosa recta así, ¿verdad? Y le metemos dinamita a todito esto, ¿no? En muchos países de Europa, lo que se trata es de no mutilar la naturaleza, lo menos posible, ¿verdad? Entonces, que sea una carretera amigable con el medio ambiente, ¿sí? Eso en Bolivia todavía no tenemos. En Bolivia le metemos dinamita nomás, no hay temor a nada. Que por cierto, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy, no se olviden, ingeniero ambientalista también. Bueno, la carretera Los Yungas es una carretera muy interesante para poder, o camino en este caso, bastante peligroso, ¿no? Ya tenemos otro camino para ir a Coroico, ya no se va por este, pero la gente sigue yendo a manejar bicicleta, motocicleta, les gusta mucho ir a pasear, el deporte aventura, ¿verdad? Pero esta ha sido catalogada como la carretera más peligrosa del mundo, ¿verdad? Tanto en programas como National Geographic, etcétera, ¿no? Entonces ahí se puede ver la razón también, ¿no? Y bueno. Ya han debido ver seguramente estas imágenes, ¿no? Entonces he buscado yo en internet, decía, otros lugares también tienen que ser peligrosos. Fíjense ahí con lluvia, ¿no? Terrible, terrible. Y he encontrado otros lugares, el túnel de Golián en China, que me parece
No es tan peligroso, pero es monumental porque lo han construido los campesinos utilizando combos y cinceles, ¿no? Han construido esto usando combos y cinceles, algo realmente fabuloso. Otra carretera peligrosa en el mundo es la carretera Nanga Parbat en Pakistán. Esta carretera tiene igual similares características a las de los Yungas, es muy angostita, tiene derrumbes, entonces igual tiene muchos muertos esta carreterita. Y la idea justamente es tratar de evitar estas cosas, ¿no? Nosotros mostramos esto con el afán de que ustedes cuando diseñen vías, diseñemos con un criterio de seguridad, tratemos de que las vías sean lo más seguras posibles, ¿no? Esta de Marruecos, qué terrible, ¿no? Parece que no conocen el teodolito en Marruecos. En Rumania es algo realmente fabuloso. Son países chiquititos europeos, ¿verdad? Pero en Europa, hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, se ha tratado de evitar la mutilación de la naturaleza. Entonces, estos señores prefieren hacer un puentecito acá, salir con un viaducto por el agua, ¿verdad? A tener que cortar el cerro, por ejemplo. Son cosas que a ratos uno no entiende, ¿no? O sea, gastar tanto dinero en lugar de hacer un relleno o meterle dinamita al cerro, ¿verdad? Entonces, están en Europa en un criterio absolutamente conservador de la naturaleza. Aquí vemos algunas vías muy interesantes, curvas consecutivas, estamos hablando igual del mismo país. En el Perú, bueno, cuando les muestro esto, y cuando veamos el día jueves, diseño carretero, diseño de trazo preliminar, ¿verdad? A veces me han reclamado porque les digo, cuando hagamos un trazo carretero, y se van a acordar el próximo jueves, el acordeón, que es algo así, no sirve. Los que hacen acordeón en su examen tienen 0, ¿verdad? Entonces me dicen, pero ingeniero, usted nos ha mostrado la carretera en Perú, que tiene un acordeón y está construida. Claro. El acordeón que utilizamos nosotros y que vamos a ver el día jueves tiene 200 metros de lado, o sea, solo 2 cuadritas de lado. Acá el brazo de este triangulito, de este acordeón, tiene 2 o más kilómetros. ¿Está claro? Entonces ahí sí no tengo tanto conflicto, pero sí, con 200 metritos no voy a poder desarrollar las curvas que necesito, ¿verdad? Darle aquí la curvatura. Y eso vamos a repetirlo de nuevo el día jueves, cuando esté enseñándoles a hacer los trazos. Entonces, cuando hacemos trazo con el compás para diseño preliminar de carreteras, no está permitido el uso del acordeón. Acá sí, repito, porque son los lados de 2 kilómetros, ¿ok? Bueno, este es el paso del Stelvio de Italia. Aquí, creo que aquí acaba el Giro de Italia en bicicleta, ¿no? Una subida, pero pues, terrible, ¿no? Podemos ver. Esta ruta es muy cotizada en sentido del turismo que quiere ir a manejar auto. Aquí van todos los que quieren probar sus autos, sus motocicletas, ¿verdad? Van a Italia a hacer esta subida. Aquí se puede ver un poquito mejor. Este es en Chile, que también ya la mostré creo en topografía, para mostrar esas curvas perfectas. Son replanteos topográficos realmente perfectos, ¿no? Esta es en las minas de cobre de Atacama, ¿no? La entrada a las minas de cobre. Bueno, esa es toda la presentación que teníamos que hacer el día de hoy para romper un poquito el hielo, para ver qué es lo que vamos a hacer, para analizar cuál es el trabajo y escuchar sus dudas, sus inquietudes, sus recomendaciones también. Entonces, tienen la palabra para cualquier pregunta, duda o comentario.
Bueno, parece que no hay más dudas. El día jueves vamos a asignar puntos, ¿verdad? Les voy a presentar el día jueves por la mañana a sus auxiliares para que ya les vayan asignando igual los puntos de trabajo. Lo que sí necesito es que ustedes ya vayan viendo los planitos de curvas de nivel. No tengo idea de dónde hacen plotear o dónde hacían plotear, porque hace muchos años dejé yo a un arquitecto, me acuerdo, pero creo que ya muchos de los plotters de San Simón tienen ya curvas de nivel, así nomás es la competencia, entonces no tengo idea, pregunten a sus compañeros que ya han vencido, y tienen que conseguir un planito de curvas de nivel, ¿ya? Esto es en escala 1 a 2500, ¿sí? Entonces, para el día jueves en la mañana ya tienen que tener sus planitos ploteados, de tal manera que una vez que se armen los grupos con los auxiliares, ya puedan ustedes recibir la asignación de los puntos para hacer su proyecto, ¿ok? Entonces quedaremos en eso. El día jueves comenzamos nuestro avance temático a las 9:45 de la mañana en nuestra clase. Y vamos a arrancar de entrada con el proyecto, para lo cual, repito, necesito que ploteen ustedes y tengan ya sus planos de curvas de nivel. ¿Alguna pregunta tal vez de esto? Inge, buenas noches. Hola, Edward. Creo que te he Hola. visto en la calle hoy día. ¿Estabas en moto? No, Inge, hoy día no salí. Hoy he visto a tu gemelo. Mi doble, el malo He perdido. visto, he visto a tu gemelo malo, a tu gemelo perdido. Sí, igualito, mismo peinado, los ojos. Eras vos, contá la verdad. No, Inge, hoy día salí en auto, moto no. Muy bien. Bueno, Inge, quería consultarle, ¿no? Justamente como ya les dijo a los chicos que hagan plotear planos, pedirles autorización para que en el grupo de Classroom que ya tienen creado, pueda subir un enlace de WhatsApp para que se arme directamente un grupo de WhatsApp con los chicos y justamente coordinemos ahí con ellos el tema de los planos para asignarles los puntos el día jueves. perfecto, perfecto, claro que sí. Haremos eso. Los voy a poner a ustedes, les voy a habilitar Classroom para que puedan usarlo también. Entonces, perfecto, muchas gracias, Edward. No sé si están los demás auxiliares, han entrado, creo que Carlita estaba por acá. Sí, ingeniero, buenas noches. Carlita, buenas noches. Bueno, está Edward, Carlita. ¿Quién más ha entrado? Solo los dos, creo, Inge. Los demás estaban con problemas de internet por la lluvia. Yo también casi no entro, se cortó la luz en mi barrio. Hubo un cortocircuito en un transformador, pero no sé, se ha restablecido la corriente, porque sonó como una explosión muy fuerte. Nos pensamos que había reventado el transformador, pero parece que no, por suerte. Bueno, les agradezco mucho, Eduard, Carlita, su presencia. El día jueves, entonces, nos vemos todos para comenzar nuestro avance temático. Y voy a mandarles, te voy a habilitar, les voy a habilitar a todos para que puedan utilizar Classroom igual, puedan subir los links que vean por conveniente. ¿Ok? Listo, Inge. Listo, un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos el día jueves. Chao, muchachos.